A continuación hablaremos de los distintos modelos de intervención, un poco de sus características, tipos de situaciones y demandas en las que pueden resultar más eficaces o adecuadas. Recordemos que en el EGEL nos presentan casos y situaciones en donde deberemos de considerar los objetivos y la demanda, además de las diferentes variables presentes en el reactivo. Tal vez ya lo he mencionado anteriormente, pero para poder responder este examen, algo que también notamos durante nuestra aplicación allá por el 2019 y en diversos alumnos de este curso, ha sido la necesidad de añadir datos a los reactivos. Datos que pueden ser considerados como tal vez obvios, pero que no están en el reactivo o el ítem ni siquiera los menciona o los insinúa. Y el llegar a conclusiones que no están por indicadores que nosotros añadimos bajo un contexto donde estamos bajo presión, nos puede llevar a considerar otras opciones de respuesta. El examen suele ser muy tramposo y considera en ocasiones que el aplicante puede llegar a esas falsas conclusiones y la coloca como posible respuesta. Por ello es importante leer bien qué nos están preguntando. Ahora sí, hablemos de los distintos modelos de intervención y qué son. Los modelos teóricos varían entre sí como hemos visto, la manera de concebir la conducta normal y anormal, las psicopatologías, variables relevantes en el desarrollo y mantenimiento de dichas conductas y trastornos, relaciones existentes entre variables, modos de recoger los datos pertinentes, objetivos a conseguir con la intervención y modo de llevarla a cabo. Un modelo permite organizar la información que se va adquiriendo, facilita la comunicación con otros profesionales afines al modelo y permite orientar así la toma de decisiones del clínico. No obstante, un modelo puede constituir un problema cuando se generaliza en exceso, pretendiendo explicar todo cuando solo ha sido validado bajo determinados contextos y lugares o con ciertos comportamientos y conductas, además de cuando el modelo lleva a buscar solo ciertos aspectos en detrimento de otros que pueden ser tanto o más importantes. Además, el lenguaje propio de cada modelo puede llegar a dificultar la comunicación con otros. Tener un modelo como referencia, además de útil y ético ya que da cuenta de la preparación del clínico, debe complementarse con otros puntos de vista, además de apreciar sus aportaciones. Aquí abordaremos los modelos médico u orgánico, que abarca la psiquiatría, neurología, neuropsicología, el modelo comunitario, modelo psicodinámico, que comprende la psicología del yo y el psicoanálisis, modelo fenomenológico, la logoterapia, terapia humanista, terapia gestalt, los modelos sistémicos, la terapia sistémica estructural e interaccional y los clásicos modelos conductuales y cognitivo-conductuales. Asimismo, intentaremos abordar las diferentes técnicas que cada uno plantea y utiliza, y en el caso del último abordaremos conceptos que utiliza además de más herramientas, pues es el modelo que se tiene como científico para abordar muchas de las problemáticas más comunes. Dentro del modelo médico concerniente a la psicología podemos encontrar distintas disciplinas, desde la neurología, que aborda las diferentes estructuras del sistema nervioso a nivel anatómico y funcional, la psiquiatría, que realiza un abordaje desde lo que considera como trastorno mental y parte de una base neuroquímica y orgánica que genera esta conducta anormal, las neurociencias, que realizan una amalgama entre la psicología cognitivo-conductual, la neurología y las distintas tecnologías. Ahora, considerando que el término trastorno mental es uno de los fundamentales en este modelo, ¿qué es un trastorno y cómo se cataloga? La definición de trastorno mental, sin embargo, según la Asociación Americana de Psiquiatría, es un concepto que carece de definición operacional que englobe la totalidad de las posibilidades. Sin embargo, puede ser definido como un patrón de comportamiento o psicológico de significación clínica que, cualquiera sea su causa, es una manifestación individual de una disfunción psicobiológica. Esta manifestación se considera síntoma cuando aparece asociada a un malestar o a un riesgo aumentado de morir o sufrir dolor, presentar alguna discapacidad o que involucre una pérdida de la libertad. La conocida APA, para poder clasificar con mayor adecuación la inmensa posibilidad de manifestaciones psicológicas y biológicas, elaboró el conocido Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, creado en 1943 y en 2013 haber publicado su última versión, el DSM-5. Este manual fue elaborado a partir de datos empíricos con una metodología descriptiva y con el objetivo de mejorar la comunicación entre clínicas de diversas orientaciones. No tiene la pretensión de explicar patologías, ni mucho menos de proponer líneas de tratamiento farmacológico o psicoterapéutico. Tampoco se adscribe a una teoría o corriente específica dentro de la psicología o la psiquiatría. Este manual debe ser considerado por personas con experiencia clínica, pues demanda el juicio clínico y criterios éticos,
y considera que un sujeto puede presentar signos pertenecientes a un trastorno y no reducirlo únicamente a ello. Es capaz de diferenciar entre un trastorno de personalidad y un rasgo, una conducta de un hábito y a su vez de proveer una explicación funcional dentro del caso. El DSM puede venir dentro del examen al ser utilizado como referencia para diagnosticar una serie de síntomas o viceversa, donde se presente un reactivo que brinda el diagnóstico con base al DSM y el estudiante debe seleccionar la respuesta que englobe la sintomatología asociada. Por ello vamos a ver bien por encima cómo está compuesto el DSM. Nuevamente, no tiene caso para el examen memorizar los códigos, las distintas variables o la totalidad de los síntomas. Si bien alguna pregunta en este posiblemente solo sea una, debido a que es un tema demasiado específico. El DSM se compone de 5 ejes y para diagnosticar con base a este se deben considerar los 5 para realizar lo que se llama una evaluación multiaxial. El eje 1 aborda los trastornos clínicos, trastornos de inicio en la infancia, demencia relacionados con uso de sustancias, trastornos psicóticos, esquizofrenia, del estado de ánimo, depresión, ansiedad, somatomorfos, disociativos, sexuales o de la identidad sexual, del sueño, conducta alimentaria. Todos los trastornos que ustedes puedan concebir y no sean de la personalidad, ni se han considerado retraso en el desarrollo intelectual, o también se le denominaba antes retraso mental, están en este eje. El eje 2 comprende todos los trastornos de la personalidad y el retraso en el desarrollo intelectual. Trastorno paranoide, trastorno de personalidad esquizoide, esquizotípica, antisocial, límite, histriónica, narcisista, por evitación, por dependencia, obsesivo-compulsiva y el retraso mental en los niveles leve, moderado, grave y profundo. El eje 3 incluye enfermedades médicas presentes en el individuo y que pueden ser relevantes para el abordaje del trastorno, desde el asma hasta un dolor de muelas. El eje 4 aborda problemas psicosociales y ambientales que afectan el curso y pronóstico del diagnóstico principal, considerados como estresantes positivos: tener mucho o poco dinero, vivir en zonas marginales o céntricas, familia segmentada o extendida viviendo con el individuo, etc. Y finalmente, el eje 5 es una escala, la escala de evaluación de la actividad global, por sus siglas EEAG, que consiste en puntuar de 0 a 100 por parte del clínico respecto a cada uno de los ejes, considerando que 100 es la ausencia de síntomas y 1 un peligro persistente de lesionar gravemente a otros y a sí mismo. Cuando se puntúa 0 es que no se obtuvo la suficiente información. Es así el uso del DSM una técnica importante dentro de este modelo. Asimismo estaría el uso de fármacos para, con base a la teoría de la química cerebral, ayudar a que los niveles de los neurotransmisores asociados a distintos estados de ánimo se encuentren de manera equilibrada en el encéfalo, los cuales pueden ser antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, antidisociativos, antipsicóticos. Este modelo parte de 3 supuestos principales. 1 presupone un sustrato orgánico más o menos relevante en los trastornos mentales. Dependiendo del trastorno, el papel del sistema nervioso tendrá mayor o menor relevancia. Da una gran importancia al diagnóstico y clasificación de los trastornos con el fin de poder predecir el curso de la enfermedad y el tratamiento adecuado. Y finalmente pone énfasis en la explicación más que en la comprensión de los trastornos mentales. Las técnicas que utiliza este modelo son de tipo médico y se considera el nivel de gravedad que presupone el trastorno mental hacia el paciente. Este modelo utiliza lo que es la imagenología para observar las estructuras cerebrales e identificar posibles alteraciones, el uso de fármacos para intervenir directamente en el sustrato orgánico. La gran mayoría de este tipo de fármacos posee efectos secundarios, en ocasiones muy dispares. Es deber del clínico el comunicar y hacer caso cuando el paciente presente alguno de estos efectos y considerarlos para hacer un ajuste o cambio de medicamento, el cual únicamente podrá ser realizado por el médico. Hay ocasiones en que en el examen se nos presentan situaciones donde nosotros como psicólogos debemos decidir cuándo derivar a un paraprofesional. Y dentro de esta rama se encuentran, como mencionamos, neurólogos y psiquiatras. Al neurólogo, nosotros como psicólogos vamos a derivar cuando se nos presenta información de que el paciente presentó algún golpe o traumatismo severo que desencadenó, o no, en algún episodio convulsivo o de inconsciencia. Esto debido a que si nosotros interviniéramos directamente sin considerar esto, podríamos poner en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, que a raíz del golpe haya sufrido una hemorragia o asociados.
Al psiquiatra nosotros vamos a remitir cuando observemos una situación de un trastorno que se sale de control, como un trastorno depresivo grave o relacionado en el campo de la psicosis o psicopatías. Esto debido a que este tipo de cuadros puede poner en peligro la vida tanto del paciente como la de aquellos que conviven con él. Además de que un tratamiento farmacológico acompañado del abordaje psicoterapéutico siempre resultará más eficaz y benéfico para el paciente, ya que por sí mismo el modelo médico puede resultar reduccionista y en su mayoría poco eficaz. Poco eficaz en situaciones o cuadros de trastornos donde las dimensiones de ambiente, psicodinámica, conductas y pensamientos lo podrían abordar mejor. El siguiente es el modelo comunitario. Es considerada una disciplina que se interesa en participar con la planeación del cambio social, la organización e implementación de los cambios que se planean, la elaboración y conducción de los programas de servicios que proporcionen las necesidades humanas que generan el cambio social, y el desarrollo de los recursos y procesos de la comunidad para el manejo de las repercusiones futuras de los cambios sociales. Algunos de los principios sobre los que se rige son la adopción de una perspectiva ecológica, donde se consideran que los factores sociales, ambientales y políticos son determinantes importantes del comportamiento, por lo que debe buscar las causas de la conducta a varios niveles no psicológicos. Otro de estos principios es la búsqueda del cambio en el sistema social, donde acentúa la efectividad de las instituciones para responder a las necesidades de los individuos y su influencia directa en el crecimiento de estos. Otorgan mucha importancia en la prevención, ya sea en el nivel primario cuando se realiza la promoción o fomento hacia aquel problema que se trata de combatir. Secundario se enfoca cuando ya está presente el problema, identificar a los que lo tienen, y el terciario al tratamiento como tal del problema y evitar la aparición de secuelas. Esto ya lo vimos con los diferentes tipos de prevención e intervención al inicio. Finalmente, busca proporcionar una sensación de comunidad, es decir, fortalecer a la misma para que ésta sea capaz de crear su propio cambio. Entonces, ¿cuándo es adecuado el modelo comunitario? Principalmente cuando el examen nos llega a plantear en contextos de programas sociales o investigación. Como su nombre lo menciona, es el mejor momento de que se presenten reactivos o ítems relacionados a implementar campañas de información respecto a alguna problemática presente en la comunidad y realización de difusión de información, acciones a tomar en caso de verse afectado por ella, etc. Dado que su costo puede resultar elevado tanto a nivel económico como de recurso humano, su implementación puede ser llevada a cabo de mejor manera si se encuentra subvencionada por alguna institución, ya sea para investigación o implementación de un programa como los ya mencionamos. Dentro de los paraprofesionales relacionados a este modelo está el trabajador social. Trabajo social. ¿Qué es? El trabajo social es una profesión basada en la práctica y en la disciplina social que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y el bienestar de las personas. Se dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. ¿Qué hace? Investiga y diagnostica problemáticas sociales para luego diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de acción social que tiendan a elevar el nivel de bienestar del individuo, la familia, grupos y comunidades. Desarrolla acciones de prevención en que se pueden ver afectadas las personas. Intervienen en situaciones del ámbito familiar, del individuo, en el ámbito organizacional, en atenciones a sus necesidades como trabajador. Es un facilitador y orientador de las personas en problemas de índole social, de manera que estos pueden hallar y utilizar los recursos y medios necesarios para superar sus dificultades. ¿Dónde trabaja? Como asistentes sociales en el campo de la salud, campo escolar, campo de rehabilitación social, procuradores de justicia, organizaciones civiles, campo empresarial, campo rural y en servicios profesionales privados. Vamos a derivar nosotros a trabajo social cuando nos presenten casos donde haya posibles abusos por parte de una institución o de cercanos al sujeto, ya que él o la trabajadora social se encargará de brindarle la información adecuada respecto a dónde debe dirigirse si desea exigir algún derecho en particular, se encuentra en alguna situación de violencia o en alguna situación vulnerable, etc.